sintonizan a través de los medios de comunicación, redes sociales. Somos Iglesia Cristiana Josué Central. Les damos la bienvenida a nuestro servicio a las 4:30, pero también nos encantaría saber de usted, porque no nos escribe a nuestras redes sociales o a nuestra página web www.iglesiajosue.org, o puede descargar nuestra aplicación gratuitamente, Iglesia Josué App. Gracias por sintonizarnos y gracias también a todos ustedes por venir de manera presencial. Que Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias o a encender nuestras Biblias. Antes se abrían las Biblias, hoy se encienden. Y nos vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Como siempre digo, si usted no sabe dónde está el libro de Génesis en su Biblia, le invito a que se inscriba en el CCBN. Es uno de los libros más fáciles de encontrar en la Biblia porque es el primero, ¿verdad? Así que vaya al libro de Génesis capítulo 3. Vamos a dejar este tiempo en oración. Señor, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa de predicar, compartir el Evangelio, las verdades que hay en esta maravillosa palabra, Señor, poderosa y viva. Es uno de los mayores privilegios que puede tener el ser humano. Es por eso que te doy gracias, Señor. Pero también reconocemos que nos queda grande esta tarea. No se puede llevar a cabo sin tu respaldo, sin tu autoridad, sin tu unción. Es por eso que tomo este minuto, Señor, para pedirte apoyo, para poder hacerlo bien, para poder dejar claro el punto que tú quieres dejar y hacer llegar el mensaje con mi voz, pero que el mensaje lo dejes tú en los corazones de todos nosotros. Te doy gracias, Señor, y bendice a todos los oyentes para que el impacto sea a través de la unción del Espíritu de Dios hacia ellos también. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 11. Quiero pedirle que ponga un separador usted ahí a Génesis 3 porque vamos a leer y vamos a analizar toda esta historia bíblica. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Quisiera, en los dos últimos servicios que estuvimos presentes, o los dos últimos mensajes que compartimos con ustedes, tenían que ver con esta naturaleza caída del hombre, y hablamos acerca del Génesis y de las mentiras que Satanás puso en evidencia en este primer libro de la Biblia, y cómo todo esto se fue transformando, y por eso decíamos que si existía o no existía Satanás. Como una continuación de esto, vamos a ir a ver las consecuencias que esto ha traído para la humanidad, y he titulado este mensaje: la protección de Dios a una especie autodestructiva. La protección de Dios a una especie autodestructiva. A partir de esa historia que compartimos con ustedes hace un par de semanas, nos dimos cuenta que cambió el pensamiento de los seres humanos. Adán caminaba tranquilamente sin ropa en el huerto del Edén, porque para él era eso normal, y conversaba con el Señor. Después vimos que sucedió lo que sucedió entre la serpiente, Adán y Eva, y de repente les dio pena andar caminando así y se escondían porque les daba miedo. ¿Quién descubrió el miedo ahí? ¿Por qué a partir de ese momento tuvieron miedo? Entonces, la manera de pensar, de percibir su entorno, de entender las situaciones de la vida cambió en Adán y Eva, y por lo tanto en el resto de la creación, o más bien en el resto de la raza humana. Y es ahí donde ahora hacemos cosas que no comprendemos. Estamos viendo cada vez más, y esto ha venido en deterioro. Si ustedes ven algunas noticias de allá por los años 40 o 50, ya estaban preocupados por la basura, por cómo se estaba proliferando la basura. No entendían bien que los plásticos, como lo hacemos ahora, bastantes años más tarde, no son biodegradables, y todo este tiempo hemos visto cómo hemos ido deteriorando nuestro entorno. Pero también hemos ido viendo cómo se ha ido deteriorando la sociedad, la gente. Ahora somos más que antes, somos muchos más. Y ahora somos más complicados, cada vez nos volvemos más complicados en la vida.
No quisiera ser redundante. En cada uno de estos mensajes hemos predicado acerca de las tendencias sociales y morales de nuestra época. Pero eso también es una consecuencia. Tenemos acá, solo ahorita en las noticias, lea usted las noticias, hay una guerra, una cruenta guerra de una invasión entre Rusia y Ucrania que se está llevando a cabo y todo el mundo está metiendo miles y miles de millones de dólares que pudiesen ser ocupados para llevarle comida y alimento y ropa a muchas otras personas en otras partes de la tierra. Se están gastando en armas y en cuestiones bélicas. Estamos viendo cómo China está también queriendo decirle a los Estados Unidos que ellos quieren ser la siguiente gran potencia. Mandan un avión para pasarle enfrente de otro avión a los Estados Unidos, después mandan un barco que se le tiró encima, como que estuvieran en el tráfico, ¿verdad? Como que un bus se le tirara al frente a una persona, así se están tirando los barcos allá en el mar de China. Vemos cómo Japón se está armando porque hay amenazas de Corea del Norte de invadir Corea del Sur y de paso llevarse a Japón, y China quiere invadir Taiwán y de paso llevarse a Japón también. Y todos están en alerta, todos están sacando sus grandes misiles intercontinentales, hipersónicos y nucleares, porque todo es una amenaza global, ¿sí o no? Eso es lo que vemos ahorita, se están llevando a cabo muchas cosas. Después vamos a ver los serbios, Serbia se están peleando entre ellos, entre dos etnias, y también vemos en la parte de África cómo un país se está en una guerra civil peleándose hermano contra hermano. Eso es lo que está pasando en la tierra. ¿Usted cree que eso es nuevo? No. Nosotros acá en El Salvador tuvimos nuestra guerra también interna por cuestiones ideológicas. Tenemos un montón de historias que contar. Lo que sí podemos sacar a consecuencia de todo esto es que somos una especie autodestructiva. Ahora, hablemos un poquito acerca de los individuos. Los individuos ahora, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver noticias en los Estados Unidos, pero está de moda el fentanilo. El fentanilo es una nueva droga sintética que ha llegado a las calles de los Estados Unidos, y hay otros 2 o 3 tipos de drogas sintéticas que ya invadieron las calles y se les llama la droga de los zombies, porque es altamente adictiva. Con una porción ya queda adicta la persona y caminan encorvados hacia adelante. Y usted puede ver en cualquier noticiero o en cualquier plataforma cómo usted va por las calles y las personas indigentes caminan enrollados hacia adelante, y es porque están bajo los efectos de esta droga que los va a matar rápidamente, pero se la toman. Y el lugar a donde más se vende el fentanilo es en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí se vende, oferta y demanda. Los Estados Unidos van a seguir recibiendo fentanilo. ¿Por qué? Porque su pueblo sigue comprando fentanilo. Si nadie comprara, no se vendiera. Y se vende a grandes precios. ¿Qué quiere decir eso? Que la sociedad estadounidense se está autodestruyendo y que sabiendo y viendo ese tipo de cosas siguen consumiendo ese tipo de drogas. Somos autodestructivos. Tenemos un matrimonio estable, tenemos un matrimonio con bellos hijos, tenemos un buen trabajo, pero nos quejamos que se volvió aburrido y entonces él o ella se buscan un amante y echan a perder todo, autodestructivos. Los hijos, los jóvenes, tienen padres buenos, trabajadores, que pasan de sol a sol trabajando para poderles dar un mejor futuro, para que ellos tengan algo mejor que hacer que sus padres, para que alcancen mejores metas. Y ellos, ¿qué hacen? Se quejan de que sus papás no están, se quejan de esto, de lo otro, y se meten en drogas, se vuelven rebeldes, se meten en sectas o en cualquier otra cosa porque están aburridos de venir a la iglesia. Autodestructivos. Entonces nos damos cuenta que esta manera de pensar de autodestrucción nace en el huerto del Edén, en el momento en el cual la manera de pensar de los seres humanos creados por Dios cambió. Y lo vemos ahí porque el Señor puso, como ya vamos a llegar a ese punto, pero puso, recuerdan ustedes, bueno, hay 2 árboles ahí en el huerto del Edén. Creo que vamos a llegar a hablar de eso un poquito más adelante. En el Génesis, Satanás obtiene la victoria parcial sobre la humanidad, convenciendo a Adán y a Eva, pero en el Apocalipsis se derrota a Satanás y se le mete a las catacumbas de fuego. En el Génesis el pecado entra a la raza humana, pero en el Apocalipsis el Señor expulsa el pecado de la raza humana. En el Génesis las personas huyen
y se ocultan de Dios por miedo, en el Apocalipsis se invita a la humanidad a vivir con Dios para siempre. En el Génesis se maldice a la humanidad. En el Apocalipsis se elimina la maldición de la humanidad. En el Génesis se derraman lágrimas de tristeza por el pecado. En el Apocalipsis no hay más pecado, ni lágrimas, ni tristezas delante de la presencia de Dios. En el Génesis se maldice el huerto del Edén y la tierra. Pero en el Apocalipsis se glorifica la ciudad de Dios y es una tierra nueva para todos nosotros. En el Génesis no debe comerse el fruto del árbol de la vida. En el Apocalipsis el pueblo de Dios comerá el fruto del árbol de la vida. En el Génesis se pierde el paraíso. En el Apocalipsis se recobra el paraíso. En el Génesis se condena a muerte a las personas. En el Apocalipsis se vence a la muerte y los creyentes viven para siempre en la presencia de Dios. Pero llegar de un extremo al otro es lo que cuesta. Alcanzar a llegar a esas promesas del Apocalipsis es lo que usted y yo estamos haciendo todos los días. Hoy estamos aquí en la iglesia haciendo un esfuerzo para lograr pasar el tramo que hay entre el Génesis y el Apocalipsis y poder llegar a disfrutar todas estas cosas que hay como promesas de Dios. Las consecuencias de la desobediencia. Vaya conmigo siempre a Génesis 3:8. De ahí en adelante vamos a analizar algunos versículos. Dice la Biblia: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto en el aire del día. Vea usted esto. Ese sentimiento de culpa y de vergüenza que hay, que dice el versículo 8, nos hace ver que ya había una contaminación en los seres humanos. Y dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Usted cree que hoy en día nosotros podemos ocultar algo de Dios? Dios está en cualquier parte, siempre lo he dicho, donde quiera que andemos, aunque parezca que nadie nos conoce, siempre los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. Donde estemos escondidos, siempre los ojos de Dios estarán puestos ahí. Pero eso entró, ese sentimiento de vergüenza, de miedo, de estar en lo oculto, nace a través de la consecuencia del pecado. Esas ansiedades que hay. Cuando nosotros pecamos, así como hizo esta primera pareja en el mundo, se crea entre nosotros un periodo de muerte. Y la palabra muerte en la Biblia significa separación. Una separación entre Dios y los hombres. Mas Jehová Dios llamó, versículo 9, al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ya sabía Dios, claro que ya sabía. Él no estuvo ahí cuando ellos comieron de ese árbol, estuvo Satanás, pero Dios ya sabía. Ese árbol quizá tenía algunos sensores o tenía unas cámaras, tenía circuito cerrado, el Señor, para poderlo ilustrar mejor. No, Dios lo sabe todo, lo conoce todo, Él sabía lo que había sucedido. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. No hay nada oculto que no sea revelado. El pecado incitado por Satanás producirá una desunión, argumentos y peleas entre seres humanos. Usted puede, bien temprano en la creación, ver a dónde está la primera gran discusión matrimonial de la historia. Ahí estuvo la primera gran discusión matrimonial. Es ahí donde nace ese sentimiento de la mujer de ser abandonada por su esposo, de ser traicionada por su esposo. Porque cuando le llegó Dios a reclamar a él, ¿qué fue lo que él dijo? Ella, la mujer que me diste, ella es la culpable. Ella comió, me trajo ese fruto y me dio de comer. En ese momento ya no eran equipo. En ese momento ya todos estaban luchando por su vida. Porque cuando Dios vuelve a ver a la mujer dice: esta serpiente, la serpiente vino y me engañó. Pero nadie se hace responsable de sus actos. Ahí es a donde empieza este tipo de problemas en los cuales nos volvemos autodestructivos. Es muy raro que hoy una persona se haga cargo de sus actos, sobre todo cuando estos son malos y han tenido malas consecuencias. Y ahí viene la discusión entre la pareja. Entonces vemos como acá dice: entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Cómo habrá sido la serpiente antes? Eso quizá nadie o ningún
artista lo ha dibujado. Probablemente la serpiente andaba erguida. Probablemente la serpiente no era tan fea como son ahora las serpientes. Probablemente tenía patas y brazos, no lo sé, no sé cómo era la serpiente, pero la castigaron y a raíz de ese día ella se arrastra por los suelos. Al menos ese tipo de animal que usó Dios como una ilustración. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Voy a ir un poco despacio con eso porque es tan interesante. Entonces el pecado inducido por Satanás producirá esa desunión, esos argumentos y peleas entre los seres humanos y la familia. Desde este momento, Satanás ha tomado como meta el destruir a todos los matrimonios bendecidos por Dios sobre la faz de la tierra. Y todos nosotros en algún momento hemos sido blanco de los ataques de Satanás en nuestros matrimonios, de una o de otra manera. Siempre. Es por eso que todos los que tenemos la bendición de estar casados debemos tener nuestras alertas encendidas, siempre, todo el tiempo. Porque Satanás de una o de otra manera tratará de hacernos llegar a una discusión como esta. Él lo hace, lo produjo, se rió después de esta pareja cuando estaban discutiéndose entre ellos quién tenía la culpa de lo que había pasado. Ahora, el sistema de recompensas del Señor, recuerden que hemos estado hablando acerca de esto, el sistema de recompensas de Dios lleva la justicia divina. Y lo primero que vemos aquí es que Dios empezó a repartir castigos en esta conversación. A la primera que agarró, por supuesto, fue a la serpiente. Ya probablemente a este punto, Satanás ya había sido, o Lucifer ya había sido echado del cielo. La última vez que estuve acá con ustedes estudiamos acerca de eso. Y probablemente ya había sido despedido y el molesto estaba en la tierra porque es el príncipe de este mundo, como Dios lo ha mencionado, y estaba queriendo hacer desorden con las únicas dos personas que existían sobre toda la faz de la tierra. Y Dios lo agarró y le dijo que él iba a arrastrarse y le dio su recompensa. Es necesario, queridos hermanos y amigos, que dejemos de pensar de una vez por todas, porque es uno de los argumentos que pone el mundo, de que la Biblia no está completa porque no menciona los dinosaurios, porque no hay un pterodáctilo, porque no sabemos si están las pirámides de Egipto, porque no mencionan esas construcciones. La Biblia, mis queridos hermanos, es la palabra de Dios, no es un libro biográfico ni histórico. No tiene por qué Dios poner cada uno de los detalles de cada creación y usted y yo podemos hacer una línea cronológica de fechas en cuales se crearon los dinosaurios. Dios no tiene por qué decirnos en la Biblia en qué momento desapareció la raza de los dinosaurios. No es ese el rol de la Biblia. Pero la gente dice, no, es que entre el versículo tal y el versículo tal deben haber pasado no sé cuántos miles de años, porque ahí debió haber creado la era del hielo, después la era del no sé cuánto, la era del aquí y allá, y insisten en usar la escritura como un libro histórico. No es eso lo que tiene la palabra de Dios. Contiene el mensaje de Dios para el mundo. Por eso no vamos a encontrar ese tipo de cosas ahí. No tenemos por qué encontrarlo. Entonces, entre todos esos versículos bíblicos, alguien dirá, no, es que ahí quizás ya habían más personas en el mundo. No, es que ahí quizás no solo estaba Adán y Eva. Esta es la creación del mundo. Entre un versículo y el otro pueden haber pasado 1000 años. No lo sabemos. No era la intención de Dios que lo supiéramos de este libro. Vaya e investigue la geología, vaya e investigue cuestiones de cualquier otra cosa, antropológica si quiere, pero la Biblia no es para eso. Entonces no trate de buscar a dónde está, a dónde queda cada cosa, de acuerdo a la historia o las edades que hubieron. No es para esto. El sistema de recompensas del Señor está aquí. Dijimos que en la Biblia, hemos dicho, están todas las bendiciones y promesas de Dios, pero también están las cosas que nos van a suceder si como ahora nos empezamos a desviar del camino trazado por Dios, tal como lo hizo esta pareja en el huerto del Edén. Es ahí donde empieza el sistema de recompensas, el castigo a la condición de Satanás por haberse metido en medio de la máxima creación de Dios. Y ahí se crea, hermanos, el gran proyecto Jesús. Aquí mismo, en esa discusión, se crea el proyecto de Jesucristo. Vea a qué me refiero. Y Jehová Dios, versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias
y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene, prepárese, abróchese los cinturones, aquí viene la turbulencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Posiblemente así a simple vista usted no ve y me dice, ¿y ahí a dónde está Jesús? En la simiente. De la serpiente ha nacido la simiente de todos esos demonios que azotan la tierra, de todos los malos consejeros que han venido a llevar a nuestra sociedad y la moral de nuestra sociedad en donde estamos en este momento, a trastocar el pensamiento de los seres humanos, a confundir. Por cierto, estaba la serpiente. ¿Quiénes más estaban aquí en este momento, en esta escena bíblica? Perdonen, la serpiente, un hombre, ¿verdad? Y una mujer. ¿Y cómo sabía el hombre que era hombre? ¿Y cómo sabía la mujer que era mujer? Pues porque Dios los hizo así, ¿sí o no? ¿Hay una tercera creación en medio de todo esto? No. Hombre y mujer, así los creó Dios. Y vino Satanás y los quiso confundir. Eso es toda la historia. Y Dios en medio. Dios el creador hizo al hombre hombre. Usted lo ve y sabe que es hombre, ¿sí o no? Y usted ve a la niña y sabe que es niña, ¿sí o no? ¿A dónde está la confusión? ¿A dónde es que yo me creo Pokémon hoy en la mañana? O creo que soy mesa, o creo que soy una flor del campo, o no sé lo que soy. Hace poco escuchábamos a una persona decirle en una cita médica a una persona, no me hable suavecito porque hoy no sé quién soy. No sé si soy hombre o mujer. Así que hábleme neutral. Así, a eso hemos llegado. ¿Quién cree que mete esas confusiones después de lo que estamos aprendiendo acá? Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y a la mujer. Porque la mujer, dice, tendrá su simiente. Del simiente de la mujer que estaba hablando era nada más y nada menos que la Virgen María. De la mujer nació la simiente. Jesucristo empezó a conformar la manera en la que iba a venir a este mundo. Jesucristo no solo apareció en este mundo, Jesucristo fue gestado por el Espíritu Santo y la Virgen María y se creó, estuvo 9 meses en el vientre de María y salió como la simiente de la mujer. Y le dice, y Satanás, tu simiente, peleará con la simiente de ella. Pero la simiente de ella, dice, te pondrá el pie sobre la cabeza y la vas a morder, pero en un lugar que no le cause la muerte. Y Satanás mordió a Jesucristo cuando él estaba aquí hecho hombre. Y movió, hoy ponía una broma cuando estábamos hablando en el programa de niños en Radio Verdad y decía, porque Poncio el piloto, decía yo, y todo el mundo se dio, no, estoy viendo mal, perdón, no era Poncio el piloto, Poncio Pilato había sido escogido, influenciado por Satanás, más los fariseos y los escribas y todos los que estaban en contra de Cristo, y su simiente colgó a Jesucristo en la cruz, pero eso fue para él una mordida en el calcañar, porque 3 días más tarde, ¿qué pasó? Venció a la muerte y le puso su pie sobre la cabeza a Satanás hasta el día de hoy. El proyecto Jesús se arma en esa situación y Jesucristo lo maldice desde ese momento y le dice, esta mujer y tú van a entrar en batalla, pero la mujer, su simiente, te va a vencer. Y por más que quieras patalear y coletear y hacer lo que sea, su simiente, o sea, yo te voy a poner el pie sobre la cabeza y aunque me mordas el calcañar, no te vas a levantar de ahí. Nace la batalla espiritual en este lugar. Este tira en la cabeza y tú en el calcañar. A la mujer dijo, y aquí viene el sistema de recompensas de Dios. Dios es bueno, Dios nos ama. Dios empieza aquí a diseñar cómo nos iba a sacar adelante después de haber cometido tremendo error. Y dijo, espérense, ya vamos a ver cómo arreglamos esta situación porque lo echaron todo a perder. Y le dijo, bueno, hija, has cometido pecado. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Imagínese cómo hubiera sido, hermana, que usted que ya fue madre,
el poder tener un bebé sin dolor. ¿Cómo hubiera sido eso? Que usted llegara al hospital y dijera, ya estoy lista, ya el bebé ya tiene 9 meses. Vaya, ya estuvo. Como comerse una goma de mascar o como tomarse un café. No, yo estoy segura que ustedes en algún momento dijeron, ¿qué estoy haciendo aquí? Así como me dijo mi esposa. Le voy a contar una intimidad. Mi esposa básicamente escupió a mis 2 hijos rápido, en 2 horas, partos naturales los 2. Pero cuando estaba trabajando con el primero, yo la veía y le decía, ánimo, ánimo, sí, vamos adelante, tú puedes, tú puedes. Y en una de esas levantó la vista y solo me hizo. Y entendí que me tenía que callar. Porque no la estaba pasando nada bien. La estaba pasando mal. Duele tener hijos. Duele tener hijos. Nosotros no nos podemos quejar de un dolor de cabeza en una gripe, hermano. Porque cuando estamos, ay, que me duele la cabeza, qué mal me siento. Si vieras lo que es tener un niño. Como quien dice, no importa, ese dolor de cabeza que tenés, ni te quejes. Aquí está, a la mujer dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido. Y ese quizás, ustedes prefieren el dolor de los hijos, pero no ese castigo. El dolor del deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras versiones de la Biblia dice, o tu voluntad será sujeta a tu marido. Tu voluntad será sujeta. Algunas feministas ahorita se revuelcan con esto, pero así estaba puesto. De alguna manera esa es la conformación en la que Dios puso. No quiere decir, por favor, que ninguno de los hombres mal utilizado ese liderazgo han abusado de esa posición. Y no estamos de acuerdo absolutamente con el abuso. Por supuesto que no. Dios dijo que el hombre tenía que tener la sabiduría para estar conectado con él, para actuar de la manera correcta y ser un caballero con su esposa. De manera que su esposa entendiera cómo estaba conformado el hogar y de esa forma fuera la ayuda idónea que manda la palabra de Dios. Pero aquí nos damos cuenta que es parte del castigo del sistema de recompensas de Dios. Pero eso no es nada. Mire, a la señora le va a multiplicar el dolor en sus preñeces y va a dar a luz con dolor a sus hijos y el hombre se enseñoreará de ella. Y ahí está, 3 cositas y ya en el versículo el Señor salió con el castigo de la señora. Pero vea todo lo del hombre. Y al hombre dijo, 2 puntos, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás. ¿A quién le dio la orden él? Dios le dio la orden al hombre. Entonces lo primero que este hombre tendría que hacer es asumir su responsabilidad porque él no entrenó correctamente a su esposa. Porque la orden, si usted lo lee, más adelante se lo voy a mostrar, se la dio a él. Ella ni existía todavía cuando le dio la orden de que no debía comer de ese árbol. Una falta de liderazgo de Adán llevó a cometer a Eva este gran pecado y a consecuencia de eso ahora les duele tener niños. Sigamos. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué culpa tenían los animales, pues? ¿Con qué ropas tenían ellos antes de la caída? Ninguna. Andaban desnudos, no las necesitaban, porque el paraíso estaba climatizado, no tenían frío ni calor. Después de eso vinieron y cortaron unas hojas de huerta y se cubrieron con las hojas de huerta. Y el Señor dijo, no, boten ese vestido que está muy feo, les voy a traer uno mejor. Y dice que hizo al hombre y a mujer túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? De animales, obviamente. Tuvo que matar un par de animales para quitarles la piel y hacerles un traje. Algunos defensores de los animales van a sufrir con esta
con este análisis, pero es cierto. Hubo un sacrificio de un animal para que ellos pudieran vestirse. Todo se echó a perder en la desobediencia de los hombres. Por eso los seres humanos tenemos ese sentimiento autodestructivo. Segunda de Corintios capítulo 11 del 1 al 4 dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos. La manera de pensar del ser humano cambió y se volvió autodestructiva. Hasta estos animales salieron perdiendo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de estos dos árboles del huerto. Hay dos árboles vitales. De todo lo demás podíamos comer, excepto de esos dos. Los dos árboles. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eran dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Hoy vamos a saltar hasta el versículo 15, Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Eva no existía en ese trato. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue la prohibición? Era para Adán únicamente y no podía comer de ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y lo tocamos con todo detalle en nuestra última prédica. Morir, la palabra morir. Vimos que comieron y físicamente no murieron. Vimos que no murieron. Pero una muerte peor, una muerte espiritual, una separación entre la creación y Dios, que es lo que sucede hoy día. Cuando nosotros comemos del fruto prohibido, cuando nosotros accedemos a las tentaciones de Satanás y hacemos un evangelio light, liviano, y tenemos una vida liviana en contra de las cosas que sabemos que son incorrectas en el mundo, caemos en este mismo peligro. Exactamente lo mismo. Hay una separación entre Dios y yo. Y empezamos a aceptar las cosas buenas o las cosas malas como que fueran buenas. Y empezamos a separarnos de Dios porque nos hacemos tolerantes a los pecados. Y al hacernos tolerantes a los pecados empezamos a negociar con Satanás como lo hizo Eva. Y es ahí donde empezamos a ser autodestructivos. Dios no quiere esto. Entonces Dios decide proteger a los seres humanos de su destrucción. Este es el centro del mensaje. Necesito que me ponga atención en esto. Génesis 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Importante, si usted es estudiante de teología, importante esta palabra nosotros. ¿Sabe quién está detrás de esa palabra nosotros? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde el Génesis podemos ver presente cómo Dios usa esta palabra en plural para referirse a su creación. Y Él está en este momento diciendo: ahora el hombre sabe dónde está el bien y el mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo tan bien? Él lo conoce. Ahora pues, dice que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vivir para siempre era el plan original de Dios. Pero Dios no quiere que vivamos para siempre haciendo lo que estamos haciendo en este mundo. Dios no quiere que vivamos para siempre conociendo el bien y el mal y casi siempre yéndonos hacia el mal. Y dice Dios: no puede ser, no podemos permitir que el hombre viva en esa condición toda la vida. Lo que yo quería para ellos era un paraíso donde vivieran en paz y tranquilidad. Ahora vamos a reorganizar todo. Vamos a mandar a Jesucristo, la simiente de la mujer, como salvoconducto para que el resto del mundo pueda llegar a este otro lugar que vamos a crear, que se llama el paraíso, que se llama la presencia de Dios, para que en la eternidad sí se pueda cumplir el plan original.
Pero estamos viendo, como dice Dios, que la gente se está resistiendo también a eso. Estamos dando una segunda oportunidad. Le mandábamos a los profetas en el Antiguo Testamento, dejamos la ley y no hicieron caso. Tenían esa necesidad autodestructiva de pelear los unos con los otros. Solo es necesario leer el libro de los Reyes o el libro de las Crónicas para poder entender cuántas guerras habían en el mundo. Siguen y Dios se rasca la cabeza y dice: ¿cómo hacemos con estos? Bueno, mira, a los profetas no les hacen caso, no les han hecho caso a la ley, Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Mandemos a Jesús, que vaya en persona y que les diga entonces cara a cara lo que tienen que hacer. Y vino Jesús y les dijo cara a cara lo que tenían que hacer. ¿Y qué creen? Al momento somos menos del 50% de cristianos en el mundo. Hay muchas corrientes de pensamiento distintas. Vino Jesús y todavía hay muchas personas que siguen sin creerlo y están aquí sintiendo todas estas cosas. Entonces veamos qué más hizo Dios. Y dice: se van a vivir para siempre y van a vivir siempre en este pecado y con esa manera de ser. No puede ser, tenemos que ponerles un límite. Por eso usted y yo morimos en algún momento. Versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Automáticamente sale. Esa es muerte. Esa es la muerte aquí en la Biblia. Sacarlos del huerto del Edén es morir, la separación de Dios. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Por qué es necesario que Dios ponga unos querubines guardianes alrededor de la zona donde estaba el árbol de la vida? ¿Y por qué tenía que pasar una espada? ¿Ya ha visto usted esta película Misión Imposible? Y a veces tenía que entrar a lugares así donde estaban con rayos láser y todo, y se contorsionaban todo, bajaban del techo y querían quitarse los rayos láser para poder llegar a El ser humano es capaz de hacer eso con tal de llegar al árbol de la vida y comer ese fruto para vivir para siempre. Y Dios dijo: no. Así como en una película de ficción, vamos a tener querubines rodeando el árbol y va a haber una espada que pase. Y cuando el hombre quiera entrar, la espada va a pasar. Y cuando el hombre diga: voy a entrar por este lado y voy a comer el fruto del árbol de la vida, la espada va a pasar también por ahí. Nadie tiene que llegar ahí. Ese es el árbol que nadie debe tocar, porque no debemos vivir para siempre en esta condición. No debemos vivir para siempre. Ahora quiero decirle esto: las restricciones que hay en la Biblia, o los mandamientos que hay, o los consejos de Dios que están dados para los jóvenes, para los niños y para los adultos, no hagas eso, no hagas lo otro, es porque Dios no quiere que nos autodestruyamos. Dios dice en la Escritura que matar es malo. Dios dice en la Escritura que robar es malo. Dios dice en la Escritura que mentir es malo. Dios dice en la Escritura que hacerme daño a mí mismo a través del suicidio, a través de autoflagelarme, todas esas cosas son malas. Y cuando Dios pone sus límites en la Biblia, es como que esté poniendo una espada alrededor del árbol de la vida. No es para hacernos la vida aburrida. No es para decirnos: ay, sí, que los cristianos son unos grandes aburridos porque todo les prohíben, no pueden bailar, no pueden tomar, no pueden salir a fiestar, no pueden hacer esto y otro. Pero hay cosas que la espada de Dios no me permite hacer para mi propia protección. Y Dios dice: te voy a poner esta espada dando vueltas por todos lados y van a estar los querubines. Hay muchos testimonios de personas que dijeron que de repente llegó una persona y le dijo: no vayas a ese viaje, no te zafes del colegio para irte al mar, no hagas esto, no hagas lo otro. Y de alguna manera no fue. Y hubo un accidente, o hubo una redada, o hubo lo que sea, o hubo gente que hubieron sobredosis de droga, qué sé yo. Y hubieron uno o dos que se salvaron porque vieron la espada que estaba alrededor, la espada de la protección de Dios, los querubines que están ahí para nuestra protección. Y los consejos que están en la palabra de Dios son de estricto cumplimiento, no solo porque Dios quiere que nosotros cumplamos y llenar sus requisitos. Están ahí para que ustedes y yo tengamos una mejor vida y nos protejamos de nosotros mismos. Hoy todo el mundo nos critica, nos señala porque estamos en contra de algunos movimientos
minoritarios en el mundo que tienen ideas contrarias a la Escritura. No es que nosotros estemos contrarios a eso. Es decir, que yo solo porque me da la gana voy a estar en contra de eso. Es porque lo que está pasando es querer obviar la espada de Dios que está alrededor, teniendo cuidado de cosas que Él ya dijo que no debemos hacer. Es así de simple. La desobediencia al mandato del árbol del bien y del mal y de la función de la prohibición de Dios son parte de las prohibiciones que ahora son para que no nos echemos a perder aún más. Empezaron a llamar a lo malo bueno, mezclaron sin respetar a Dios. Si hubieran comido del árbol de la vida, permanecieran eternamente ahora en perdición. Y ustedes y yo nunca moriríamos. Tendrían las señoras que tener a sus hijos eternamente con dolor. Tendríamos los hombres. ¿Usted cree, hermano, varón, que se va a jubilar a los 65 años? Hermana, que usted se va a jubilar a los 60, creo que así anda la ley ahora. No, si usted hubiera comido el árbol de la vida, trabajaran los dos hasta el final, no sé hasta cuándo, porque no hubieran final de los días. Trabajáramos eternamente, eternamente. Nunca envejeceríamos. Génesis 6 del 1 al 3, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vea esto, qué pena. Lo que sucede es que se hereda de generación en generación. Hay algunas corrientes de pensamiento teológico que dice que el pecado natural, el pecado original no existe, que ese es un solo invento. Después de todo lo que acaba de pasar aquí, que acabamos de analizar, vea lo que sucede inmediatamente después. Aconteció que cuando comenzaron los hombres y mujeres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y hoy ha ido bajando. Yo creo que con dificultad llegamos a 100, si acaso uno que otro llega a más de 100. Nada, ya bajó todo esto. Pero Dios empezó a ver que una mezcolanza de cosas. Y dijo, no, espérate, ya les dijimos que se van a morir, pero hoy pongamos un límite más bajo, porque puede ser que duraran 500 años o 900 años, 120, porque ya se están mezclando los unos con los otros. Dios, como ahora, reconoce la degradación de la especie autodestructiva. Génesis 6 del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Qué tan mal nos habremos portado? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Por ese uno, por Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Usted y yo estamos aquí para hallar gracia ante los ojos de Jehová y que Dios pueda tener misericordia de la humanidad. Usted y yo estamos en un proceso de reestructuración de nuestra mente para no pensar como debe pensar el ser humano común, descendiente de Adán y Eva. Estamos aquí para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, hacia dónde quiere que veamos. Tal vez por usted, tal vez por mí, tal vez por alguien más. Dios tenga misericordia de la humanidad, así como fue la misericordia con Noé. ¿Esta desobediencia se hereda? Claro que se hereda, por supuesto. Génesis 4:2 dice que Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva. Usted conoce muy bien la historia. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador. Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces vinieron estos dos muchachos y cada uno se dedicaba a lo que tenía, y los dos dijeron, bueno, hay que presentarle ofrenda. Quizás eso lo habían enseñado sus padres, que había que ir a presentar ofrenda para Dios. Y entonces ellos dijeron, bueno, hay que presentar la ofrenda. Dios no es tonto. Dios es listo. Dios conoce los corazones. Dios nos ve a través. No ve lo que está delante de sus ojos. Y dice Génesis 4 del 3 al 7, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, así dice la Biblia, una ofrenda. Una ofrendita, y yo le voy a pasar comprando algo al Dollar City al Señor. Yo le voy a pasar comprando algo al mercado, una tonterita y una
una sorpresita de esas que abríamos antes los niños de papel. Sus 4 dulces le voy a llevar a Dios. Eso le voy a llevar. De todas maneras estoy dando una ofrenda, Él no necesita lo mío. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué creen? Don Caín se enojó porque le vio los dulces chinos que le llevaba de mala cara al Señor. Y entonces se molestó. Pero ya te traje ofrenda, Señor. ¿No es así el mundo? ¿No es así el mundo? No dice, pues sí, pero estoy haciendo un gran esfuerzo. Todavía pasé a comprarlos a una tienda. Están algo picados por las hormigas, pero aquí están los dulces, Señor, que te traigo. Y entonces Dios sabe lo que hay en el corazón y dice, no, esa tu ofrenda no sirve. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Qué te pasa? ¿Y por qué estás bravo? Así le decían a uno de chiquito las madres, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Cambia la cara, ¿oíste? Así le decían a uno. Así le estaba diciendo Dios, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y aquí viene el primer homicidio agravado de la historia, de acuerdo al artículo 129 del Código Penal de la República del Salvador. Y dice la Biblia, y dijo Caín a su hermano Abel, estoy en el versículo 8 del Génesis 4, salgamos al campo. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Hay premeditación y alevosía. Así dice el Código Penal. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ustedes ya conocían esta historia, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es la raíz de la cólera de Caín? ¿Por qué tuvo la opción de acabar con la vida de su hermano? Lo mató, lo hizo desaparecer de la faz de la tierra. ¿En qué mente podía caber que solo habían 4 personas sobre la faz de la tierra? Y que cuando Caín llegara a la casa y le preguntaran por su hermano, él iba a decir, yo no sé, yo no sabía que mi hermano se había perdido, solo somos 4 y falta uno, obviamente se perdió. Y ese uno salió contigo, obviamente que algo le pasó. Y el único que nos puedes decir es tú, qué es lo que ha sucedido. Y eso fue exactamente lo que le preguntó Dios. Versículo 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo podemos contestarle así a Dios? Pero ahora sí le contestamos, ¿o no? ¿Y qué, Señor? Si todo el mundo lo hace. ¿Y qué, Señor? Si es aceptado por la sociedad, me van a ver raro si no lo hago. Si no acepto esto, si no acepto lo otro. ¿Y qué, Señor? ¿Y qué acaso yo tengo que velar por el bien de la humanidad? Y nos despreocupamos por esto. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y oiga esto, es que como que Caín fuera de las sociedades modernas. El Señor vino, lo está culpando. Él sabía que lo había matado, ya sabía. Y le da un castigo. Y viene Caín y dice en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. No, no seas así. ¿Y por qué me vas a poner ese castigo, Señor? Yo no voy a poder vivir así. No, eso es muy rudo. ¿O no es así nuestra sociedad ahora? ¿Dónde lo hemos heredado? Lo hemos heredado de esa la naturaleza del ser humano. Sí, entonces, pastor, si ya saben que es la naturaleza del ser humano, ¿por qué me está pidiendo que cambie? Porque la Biblia dice que cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador en nuestro corazón, dice, es para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que va a haber una transformación en nuestro entendimiento. Así dice el libro de los Efesios. Va a haber una transformación en nuestro entendimiento para que entendamos cuál es el plan de Dios. Para que caminemos de acuerdo al plan original de Dios. Por eso Dios, a través de Jesucristo, ahora quiere que todos ustedes estén en su presencia en la eternidad. Para ahí vamos, ¿sí o no?
¿Ha recibido usted como Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador? ¿Ha creído el sacrificio que hizo Jesús, que al derramar de su sangre abrió la oportunidad para que ustedes y yo estemos en la eternidad con el Maestro y podamos tener acceso a la vida eterna? Si usted ha hecho ese paso de fe, es lo que Dios quería que hiciera. A consecuencia de ese paso habrá un cambio en mi entendimiento, o debería haberlo, para que yo entienda perfectamente y no sea como este hombre Caín. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Todavía tuvo misericordia de Caín. Ay, no, todo el mundo que me va a ver me va a matar, Señor. Me van a matar porque se van a enterar de que yo maté a mi hermano y entonces van a estarla contra mí, Señor. Y todavía el Señor tuvo misericordia de él. Eso sí, lo echó del lugar y le dijo: errante andarás. Y se fue para otro lado. Hermanos, cuando nosotros entendemos cuál es la trampa de Satanás, cuando entendemos la lectura bíblica, cuando vemos en el Génesis por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos una creación autodestructiva y por qué Dios nos debe proteger, nos damos cuenta que al final de los tiempos, si usted y yo sobrevivimos a este tiempo en la fe y creemos en lo que Jesucristo nos ha prometido, vamos a poder disfrutar de cosas maravillosas. Para terminar, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Generalmente lloro cuando leo estas porciones de la Biblia, porque yo no sé usted, no soy perfecto, cometo muchos errores, todos los días cometo errores, me tropiezo como cualquier otro ser humano. Hay que ir a la presencia de Dios, a ponernos a cuentas con Él a diario. Pero una cosa sé, que en su imborrable misericordia, el Señor nos va a dar la oportunidad a aquellos que hemos creído en el sacrificio de su Hijo Jesús, para poder salir de esta condición autodestructiva y vivir eternamente en su presencia. Apocalipsis 22 del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. A uno y al otro lado del río estaba, ¿qué estaba? El árbol de la vida. No hay querubines ni hay una espada girando en ese árbol. Está solo. Y usted va a estar de pie en ese lugar hermoso, con calles de oro y mares de cristal. Y ese árbol inconfundible va a estar delante de usted, a su disposición. Y dice que produce 12 frutos ese árbol, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son ¿para qué? Dice ahí, para la sanidad de las naciones. Le duelen las rodillas, hermano. Le cuesta de levantarse por la mañana porque le duelen todas las coyunturas. Le duele la cabeza después de comer algo que le cayó mal. Tiene que ir corriendo al baño. Está peleando con una enfermedad terminal. Sorpresa, esto es en este tiempo que somos una humanidad autodestructiva. Pero un día de estos vamos a estar en la presencia de Dios y aguantamos. Aguanta, iglesia, porque vamos a estar en la presencia de Dios y ahí va a estar el árbol de la vida, sin espada dando vueltas y sin querubines. Y ustedes y yo vamos a poder, para mantener nuestra salud eternamente, comer de cada fruto, 12 frutos, dice acá. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero está en ella y sus siervos le servirán. Y verán su trono y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche. Y no habrá necesidad, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Salte al versículo 12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quiere usted estar ahí? Para entrar por las puertas de la ciudad, malos perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay un filtro todavía. Su responsabilidad y la mía es decirle al mundo autodestructivo que estas cosas nos van a llevar a la separación total de Dios en la eternidad. Y ahora que usted conoce y sabe
que si seguimos perseverando en este camino vamos a llegar delante del árbol de la vida que hoy por hoy está vetado para todos nosotros. Si continuamos en esta perseverancia, llegaremos un día a tener ese galardón maravilloso de Dios. Iglesia, permanezcamos firmes. No nos dobleguemos ante las mentiras de Satanás. No caigamos en sus tentaciones. No caigamos en sus malos tratos que son gravosos para nosotros, y disfrutemos juntos del árbol de la vida en la presencia de Dios. Señor, gracias por darnos esta oportunidad. Solo los creyentes vamos a tener esta oportunidad de poder acceder al árbol de la vida. Pero en este camino que estamos recorriendo, Señor, que a veces se pone difícil, es necesario que intervengas para darnos fortaleza. La unción del Espíritu de Dios, el mensaje de la Biblia, la oración, la adoración, la unción del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Señor, todas estas cosas que son las herramientas de los cristianos para poder fortalecer la relación contigo. Ayúdanos, danos valor también, Señor, para defender lo que la Biblia dice. Ayúdanos a poder explicar que Dios no es un aguafiestas que viene a echarnos a perder la vida porque es aburrido y siempre anda prohibiéndonos cosas, sino que lo haces como esa espada que está en el huerto del Edén dando vueltas alrededor del árbol de la vida para que no nos hagamos daño, para que lo podamos disfrutar plenamente en la recomposición de tu plan para nosotros. Señor, te damos gracias por tener de nosotros misericordia. En lo que usted le da gracias a Dios, quiero preguntar si hay alguien que quiere abrir su corazón este día y decirle a Jesucristo que cree en Él como esa opción que da Dios para poder liberarse de los pecados, de ser perdonado y poder acceder a la vida eterna en este lugar maravilloso a donde nos vamos a reunir todos los hombres y mujeres de fe. Usted necesita a Cristo, necesita dar un paso de fe, y ese paso de fe dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Créalo en su corazón y dígalo. Es por eso que quiero invitarle a hacer una oración ahí en su lugar, ahí donde está, y yo aquí. Yo no le puedo dar perdón de pecados ni vida eterna, por supuesto que no puedo dárselo. No le puedo dar la llave para poder apartar esa espada y acceder al árbol de la vida. Eso lo puede hacer Dios únicamente. Lo único que su servidor puede hacer es acompañarlo en una oración. Haga esta oración y dígale: Señor Jesús, de verdad que necesito que estés en mi vida para que haya una transformación. Si alguien quiere hacer esa oración, yo le acompaño desde aquí y usted desde su lugar. Solo levante su mano y dígame: sí, yo quisiera hacerlo. Si le da pena, que no le dé pena no estar en la vida eterna, que no le dé pena hoy para poder acceder al árbol de la vida. Deje a un lado la pena y diga: sí, tiene razón. Por un día en mi vida voy a botar mis barreras de la vergüenza y voy a levantar la mano y voy a decir: yo necesito a Cristo en mi vida. Si hay alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano ahí donde está. No le voy a pedir que se levante ni nada, solo levante su mano. Yo voy a hacer una oración desde aquí y usted la hace ahí desde su lugar. Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe, que levante su mano donde yo pueda ver. Y así hago esa oración desde aquí. Habrá alguien por aquí abajo, alguien aquí a mi derecha, alguien enfrente, alguien arriba, alguien atrás. En el nombre de Jesús, no se vaya de aquí sin Jesús. Habrá alguna mano levantada esta tarde, no se vaya de aquí sin el acceso a ese lugar celestial, a la presencia de Dios. Si hay alguna persona a través de los medios de comunicación que nos escucha, haga conmigo esta oración ahí donde está y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te clavaron en una cruz y la sangre que has derramado ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador.
Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad y guía mi vida hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te doy gracias porque alguien ha abierto su corazón a Cristo. Te doy gracias, Señor, por este mensaje y ayúdanos a tener los ojos abiertos y poder compartir este mensaje con muchas otras personas. Bendice a tu pueblo, bendice a estas familias, bendice estos hogares, bendice estos matrimonios, bendice estos hijos y nietos, bendice las nuevas generaciones, Señor, para que ellos también conozcan esta verdad bíblica de la esperanza de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poderles traspasar esa herencia y no las herencias malas. En Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final de